Hoy tengo el privilegio de empezar esta serie que se llama Ser antes que hacer. Y quiero tomar como protagonistas dos ejemplos del equipo personal de Jesús. Y son dos ejemplos que personalmente a mí me han ayudado muchísimo en esto de intentar cada día ser como Jesús y ser una discípula que sigue sus pasos. Y no voy a hablarte de teorías, voy a traerte los ejemplos de lo que sucedió, lo que la Biblia nos permite ver, de lo que sucedió con estas dos personas, estos dos protagonistas, estas personas de su equipo. Así que hoy vamos a ver tres movimientos en lo que es ser, pasar de creyentes a discípulos. En esos tres movimientos vamos a ver que el primero es el llamado, el segundo es el que nadie quiere, el proceso, y el tercero es el fruto. Así que si estamos listos, nos vamos a ver nuestros protagonistas de hoy. Así que vamos con el primer movimiento, que el primer movimiento es el llamado. Jesús haciendo el llamado. Jesús no fue un maestro itinerante ni un predicador cualquiera. Jesús fue un maestro de la vida. Y los maestros en el tiempo de Jesús no solo enseñaban, sino que invitaban a las personas a caminar con ellos, a vivir con ellos. Nuestro primer protagonista del día de hoy fue un protagonista que tuvo que dejar las redes, bajarse de la barca para seguir a Jesús. Y este primer protagonista, casi todos lo conocemos con el nombre de Pedro, pero cuando Jesús lo llama, tenía otro nombre, era Simón. Y me gusta muchísimo cómo Lucas 5 retrata el momento en el que Jesús llama a Pedro. Porque dice la porción bíblica que Jesús está predicando a la orilla del mar de Galilea y hay una multitud que lo estaban abalanzando, que se abalanzaban sobre él. Así que Jesús ve dos barcas vacías, va a esas barcas, desde allí se dirige a la multitud y el dueño de una de esas barcas era Simón. Y luego el relato nos cuenta que Jesús sentado, Jesús allí en la barca, le dice a un Simón que estaba cansado, agotado y muy preocupado, porque ya estaban lavando o arreglando sus redes que habían estado vacías y su oficio era el de ser pescador. Por tanto, un pescador cuando sale a pescar, ¿qué espera obtener? Pescados, pesca. Y dice el relato que él no había pescado absolutamente nada y Jesús le dice, ven, vamos más adentro, tira las redes y ocurre un milagro. El milagro que ocurre es que las redes se llenan y entonces Simón se da cuenta que ese hombre era especial, muy especial. Le pide perdón, cae de rodillas delante de él. Y Jesús denota o puede ver que él tenía miedo. Y Jesús lo llama con las palabras que están aquí, en el movimiento número 1, que es, no tengas miedo, porque desde ahora serás pescador de personas. Y lo más interesante es que dice que dejándolo todo, lo siguieron. Y dice lo siguieron porque allí había un grupo
más con Simón, que tomó la decisión de seguir a Jesús. Y quiero que observemos algo muy particular y muy importante aquí. Y es que cuando Jesús llama a Simón, no lo llama en victoria, ¿cierto? Lo llama en el momento de su derrota, de su frustración, de su cansancio. Ahí es cuando le dice, ven, que yo te voy a hacer pescador de hombres. Cuando estaba cansado, frustrado y con redes vacías. El segundo que tenemos como protagonista en esta mañana es Mateo. Mateo era bien especial, porque mientras que Pedro era un pescador humilde, Mateo era totalmente diferente. Mateo era un recaudador de impuestos rico. Estaba seguro, estaba sentado en su mesa de recaudación de impuestos, estaba cómodo, porque económicamente Mateo estaba cómodo. Pero Mateo tenía un inconveniente. Y es que Mateo, aunque estaba cómodo, tenía dinero, era rechazado por su propio pueblo al ser un cobrador de impuestos. Era el enemigo del pueblo. Y a ese enemigo del pueblo Jesús lo llama y dice la palabra que él se levantó de su mesa y le siguió. Me gusta ver en estos dos protagonistas algo. El primero es que Jesús, aunque lo seguían multitudes, como en el caso de Pedro, se detuvo para llamar a personas. Lo segundo es que Jesús llama sin distinción. Llamó al pescador pobre e ignorante y llamó al cobrador de impuestos, al rechazado del pueblo, que era inteligente y rico. Jesús llama de manera muy personal. Pero en los dos relatos de este llamado, yo también advierto algo. Y es que Jesús llama, pero no obliga. Jesús habla, Jesús mira, se acerca. Y como dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien quiere abrir, yo entraré y cenaré con él. Jesús a nadie obliga, espera que nosotros demos una respuesta de acuerdo a su llamado. Pero lo otro que puedo ver en estos dos relatos frente al movimiento uno, que es el llamado, es que Jesús llama justo donde estoy, no donde debería de estar. En mi caminar de tantos años con Cristo, he encontrado muchísimas personas que me dicen, yo voy a ir a la iglesia cuando esté listo. O todavía no me encuentro listo para seguir a Jesús. Pero yo veo en nuestros protagonistas del día de hoy que de ninguna manera estaban listos, ¿verdad? Que es el encuentro con Jesús, el llamado con Jesús, el que les dice, ven, no te preocupes, porque yo voy a hacer que tú estés listo. ¿Se identifican con ellos? Un poquito. El segundo movimiento es precisamente eso. Jesús me llama a donde estoy, no donde yo debería estar, pero porque Jesús sabe qué puede ocurrir conmigo y a dónde puedo llegar. Él lo sabe. Así que llama a Pedro y empieza a trabajar con él. El discípulo en la época de Jesús era alguien que se formaba viviendo con el maestro.
Un discípulo en el mundo judío caminaba con su maestro, comía con su maestro, observaba cómo vivía su maestro, imitaba su carácter, su forma de hablar, aprendía a ver o a interpretar la vida como su maestro lo hacía y adoptaba la manera de ver el mundo y de vivir de su maestro. Cuando Jesús llama a Simón, que luego sería Pedro, y a Mateo, no les está diciendo, vengan a oírme de vez en cuando predicar un domingo. No les estaba diciendo, vengan al servicio dominical de los domingos simplemente. Les estaba diciendo, vengan a vivir conmigo. Y eso cambia totalmente el panorama. Por eso Pedro dice que dejó las redes, dejó la barca, dejó la pesca y se fue a seguir a Jesús. Y dice que Mateo se levanta de la mesa, volca la mesa y se va a seguir a Jesús. Y pensaríamos que era un cambio de trabajo, pero no. Era un cambio de centro. En el proceso, Pedro no cambió en un solo día. Él cambió mientras iba caminando con Jesús. Jesús lo corrigió sin rechazarlo. Mateo fue visto donde otros lo descartaban. El discipulado, como definición, tiene reorganizar mi vida alrededor de Jesús. ¿Qué hacía ahora Mateo? ¿Qué hacía ahora Simón? Vivían reorganizando su vida con el centro como Jesús. ¿Me pueden entender un poco lo que esto significa? Quizás hoy tú no tengas que dejar de ser abogado, administrador, ingeniero, enfermero, vendedor. Pero lo que sí implica el proceso es que tú tienes que convertir el centro de toda tu cotidianidad a Jesús. Por ejemplo, Pedro tenía un carácter fuerte, pero tenía un corazón en formación. Todos entendemos que Pedro amaba a Jesús, ¿verdad? Porque él dejó las redes y se fue a seguirle. Pero Pedro nunca fue el discípulo perfecto y por eso es de mis preferidos. Pedro era intenso, impulsivo, prometía más de lo que podía sostener. Cuando ves los evangelios y miras la vida de Pedro, encuentras un Pedro que intenta corregir a su maestro. ¿Recuerdan? Señor, que no te acontezca esto. Jesús está hablándole a Pedro de su misión y Pedro diciéndole, no, que no te acontezca esto. Y yo no sé si usted ha escuchado, pero la respuesta de Jesús fue, apártate de mí, Satanás. No sé cuántas veces Dios le ha dicho, vea, quítate de aquí, Satanás, ¿qué te pasa? Lo segundo es que Pedro prometió morir con él y no sucedió. Bueno, sí sucedió más adelante. Pedro sacó su espada, Pedro lo negó. Todos sabemos que tú y yo somos muchas veces como Pedro. No podemos negar que amamos a Jesús. Si yo pregunto aquí cuántos aman a Jesús, ¿cuántos dicen yo? Amén. Todos los que estamos aquí amamos a Jesús, pero podemos ser como Pedro, porque todavía no hemos permitido que Él nos forme en la visión que Él ya ha visto de nosotros. Mateo, me encanta en esta serie de los elegidos Mateo, porque Mateo estaba marcado por su pasado, pero era un corazón disponible.
Nunca voy a olvidar la frase de nuestro especial de Navidad. El pesebre no era el lugar perfecto. El pesebre era el lugar disponible. Y lo mismo sucedía con Mateo. Mateo no era perfecto. No era perfecto porque era calculador. No era perfecto porque su corazón estaba con el peso de ser despreciado por su propio pueblo. A veces cuando pienso en Mateo, pienso en los políticos. No sé por qué. Era muy mal visto en su época Mateo, porque era un recaudador romano, así que para su pueblo él era un enemigo. Y Jesús llega y toma el pasado marcado de Mateo, el corazón herido, el que todos rechazaban, mientras que todos lo veían como el rechazado. Jesús lo estaba viendo como un discípulo en potencia. Y estaba tomando a ese Mateo, discípulo en potencia, para levantarlo. Jesús no me escoge por lo que soy. Él me forma por lo que Él sabe que yo puedo llegar a ser. Él te dice, yo sé que tú puedes llegar a ser mucho más de lo que estás haciendo ahora. Pero hay un problema. Y es que este movimiento 2, que es el proceso, es donde muchos se bajan del camino. Creer en Jesús es hermoso. Todos los que estamos aquí, todos los que me escucharán, creer en Jesús. Pero dejar que Jesús me cambie y entrar al proceso es otra cosa. Y yo quiero que ustedes vean este video para que puedan entender la importancia y para que puedan entender lo que significa un proceso con Jesús. ¿Y por qué Jesús, al que ama, forma? Pero he rogado por ti para que no desfallezca tu fe y para que al volver a mí fortalezcas a tus hermanos. Bueno, no sé de qué estás hablando cuando dices que Satanás quiere zarandearnos, pero te juro por la tumba de mi Ima que estoy listo para ir contigo tanto a prisión como a la muerte. Pedro, les estoy advirtiendo de todo lo que pasará esta noche. Y luego, para que cuando suceda, sepan que todo es parte del plan de Dios y que yo soy quien digo que soy. Y así te digo que incluso tú 3 veces habrás negado siquiera conocerme antes de que el gallo cante hoy. No, aunque tenga que morir contigo, nunca voy a negarte. Solo Dios es el Señor hasta la muerte. Yo también moriré contigo. Lo digo en serio, Ramiro, no te abandonaré. Todos moriríamos por ti, maestro. Nadie muestra más amor que quien entrega la vida por sus amigos. ¿Es eso lo que tenemos que hacer? Es lo que yo haré. El super equipo. En el proceso. Y en esa noche, Jesús toma a su equipo y toma a Simón y les dice, ustedes me van a negar. Ustedes van a esconderse. Y el equipo le dice no. Y Simón le dice, no, yo no te negaré, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Pero todos conocemos la historia, ¿verdad? La historia es un poquito cruel.
porque a Jesús lo apresan, lo golpean. Y Pedro está siguiéndolo, pero de lejos. Y cuando canta el gallo, Pedro efectivamente ha negado 3 veces a su maestro. Y se encuentra con la mirada de Jesús. Y dice la palabra que Pedro llora amargamente. No sé cuántas veces tú has llorado amargamente porque has sentido que le has fallado a Dios. No una, no 2, sino quizás como Pedro, 3. Pero amo lo que sucede con Jesús en medio del proceso. Nadie quiere el proceso porque, como vemos aquí, el proceso duele, expone, confronta, desinstala. Aquel Pedro, con el ímpetu, delante de todos sus hermanos, le dice: yo no te voy a negar. Y su maestro le dice: sí. Y no 1 ni 2, me negarás 3 veces. Lo expuso delante de todos. El proceso es duro, porque para pasar de ser un creyente a un discípulo necesitamos ser formados. Y la pregunta es entonces, ¿para qué alguien se queda en el proceso si es tan duro? Pedro se quedó porque entendió que sin Jesús no tenía dónde ir. Mateo se quedó porque descubrió que la vida que tenía no era la vida que estaba buscando. Jesús no te mete en el proceso para humillarte. Jesús te mete en el proceso para transformarte. Jesús te mete en el proceso para sanarte, para liberarte, para restaurarte, para hacerte alguien mejor. Jesús sabe que el proceso no es castigo, es trabajo con amor que tú necesitas. Pedro era un impulsivo, prometía lo que no podía cumplir. Y Jesús lo sabía. Siempre le digo al grupo Pro: Jesús te ama tanto a ti que aún sabiendo cómo tú eres, decidió quedarse. Decidió seguir caminando contigo. Decidió no rendirse. Pedro se quedó en el proceso porque amaba más a Jesús que a su orgullo. Amaba más a Jesús que su ímpetu. Amaba más a Jesús que todas aquellas aristas que sabía necesitaban ser pulidas. Y Mateo se quedó en el proceso porque entendía que amaba más a Jesús, porque Jesús era un tesoro más grande que la mesa del recaudador de impuestos. Pedro y Mateo, totalmente diferentes, ¿verdad? Pero Pedro y Mateo, igualmente restaurados, con un sígueme que se convirtió en un proceso. ¿Cómo tienes tú que entrar en el proceso? Quiero decirte algo, a todos los que están aquí, todos tenemos que entrar en el proceso. Porque podemos ser como Pedro, impulsivos, voluntariosos, orgullosos, o podemos ser como Mateo, calculadores, egoístas. El problema es que cuando nos quedamos como creyentes y no entramos en el proceso, no hay fruto. Y ese es el movimiento número 3.
El movimiento número 3 es el fruto. Porque el discipulado no se anuncia. El discipulado se vive, se deja ver. Uno reconoce al que ha decidido ser discípulo de Jesús por la transformación de su vida. No lo tiene que anunciar y no tiene que decir, ¿sabes qué? Yo sigo a Cristo. Ha sido el gran problema de nosotros los cristianos. ¿Qué nos dicen? Ustedes predican pero no aplican. Ustedes hablan pero no hay coherencia en lo que hablan. Porque nos quedamos en creyentes y no pasamos a ser discípulos. Y la palabra dice, si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. El fruto es evidente. Pedro y Mateo no tuvieron que decirle a todo el mundo soy discípulo. El fruto fue evidente. Lo vemos en Hechos 2. El que negó a Jesús, en el proceso Jesús lo llama y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le responde, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Jesús no rechazó a Pedro. Jesús formó a Pedro. Y Pedro se levanta aquí en Hechos. Y el que negó ahora estaba predicando. Y en esa noche dice que se convirtieron 3,000 personas. Yo como quisiera tener la unción de Pedro. El que negó ahora predicaba. Miles respondían y se convirtió en el líder de la iglesia. Y Mateo, el recaudador de impuestos, se convirtió en el escritor del Evangelio. Generaciones hemos escuchado el testimonio escrito por Mateo. Mateo multiplicando la fe en generaciones. Una vida con Jesús siempre termina bendiciendo a otros. Cuando sigo a Jesús de verdad, mi vida empieza a hablar. Y ahí está la diferencia entre aquellas multitudes que seguían a Jesús y los que decidieron convertirse en discípulos. Vidas que daban fruto. Pedro murió por Jesús al final. Todo eso que dijo impulsivamente al final lo cumplió. Pero tuvo que ser expuesto, transformado y formado por Jesús para convertirse en la visión que Jesús tenía de él. Y yo quiero decirte a ti que Jesús tiene también una visión de tu vida que da fruto. Y que da fruto no solamente para ti mismo, que da fruto para tu casa, que da fruto para tu comunidad, que da fruto para esta iglesia. Si Jesús te llama, es porque sabe que tú tienes un potencial tremendo que aún no has descubierto. Iglesia, como conclusión quiero decirles que a veces estamos sosteniendo algo tan fuerte que nos impide caminar detrás de Jesús. Quizás en esta mañana tú te tengas que preguntar, ¿qué red, aunque esté rota y destruida, todavía no quieres soltar? ¿Qué mesa, qué comodidad tendrías que voltear
para dejar levantarte y seguirlo. ¿Qué mesa no dejo? ¿Qué red no dejo? Porque al final el discipulado se nota en lo que dejo y en a quién sigo. A quién decido poner como centro de mi vida. De quién decido aprender y como quién estoy dispuesto a ser. Por eso, primero somos y luego hacemos. Así que, iglesia, yo creo que Jesús hoy está llamando a todos los Pedros. ¿Cuántos se sienten como Pedros en esta mañana, como Simones? Necesitan que Jesús les cambie el nombre. ¿Cuántos se sienten como Mateo? ¿Sabes qué, Dios? Estoy cómodo en mi mesita, pero aún siento que algo le falta a mi vida. En esta mañana, yo quiero que hagamos algo especial. Yo quiero llamar a todos los Pedros y a todos los Mateos.